Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 826. Bueno, muchísimas gracias por la gentil concurrencia. Me permite la verdadera agenda, que la tengo por acá. Muchas gracias, compañeros. Les he causado conflictividad. Pero ahí estamos. Muchas gracias. Me están ayudando bien. Está con nosotros el consejero del presidente Lenín Moreno, Santiago Cuesta. Nos acompaña el afectuoso amigo Diego Borja, exministro de Economía, y también el señor licenciado Miguel García, representante máximo de los servidores públicos. Muy triste con estos recortes, pero usted era partidario de recortar, echar tijera en gastos burocráticos, porque se esmeraron especialmente en la temporalidad correísta en meter a la administración pública prácticamente a todo el partido. Eso ha cambiado radicalmente y hoy está abogando usted porque tengan un poco de respeto a los verdaderos servidores públicos, porque hay otros que han pasado la vida muy bonito y se han llevado buena parte de la hacienda pública. Tenga la bondad. Yo quiero comenzar con usted porque este recorte me parece muy significativo y controversial, obviamente. Gracias, Miguelito. Gracias, Bienvenido. Gonzalo. Un privilegio compartir la mesa con Diego y Santiago. Ahora tenemos cerca aquí de primera mano al que va a ser el ejecutor de las políticas de optimización del Estado. La apreciación de la organización que presido fue siempre denunciar que el presidente Correa había tomado al sector público como botín político. Y cuando se le tomaba como botín político, obviamente se ingresaba gente que no era necesaria para el servicio público y que solo justificaba su presencia en la medida que era necesaria para ciertas circunstancias políticas del régimen anterior. Yo me congratulo de que ahora tengamos los datos oficiales que nos negaron siempre respecto de cuánta gente había ingresado bajo ciertas modalidades en el sector público. El doctor Cuesta, en declaraciones públicas, ha dicho efectivamente cómo está constituido la gente que ingresó en exceso. Y se habla, así aquí estoy al lado, no me va a desmentir, de 160,000 personas que están laborando en el sector público de manera ilegal o que fueron contratadas de manera ilegal. En consecuencia, si es que esa circunstancia ha sido investigada y hay razones para poner ese calificativo, la organización no puede hacer absolutamente nada sino pedir que se corrija esas ilegalidades, vengan de donde vengan. Al margen de ello, no hay un cambio de opinión. Nosotros hemos dicho, o efectivamente lo que usted dice, Gonzalo, que debe defenderse a la gente que aporte en el sector público, que tiene perfiles, que tiene funciones, que cumple con responsabilidad, que es honrada. Y el resto tiene que analizarse caso por caso para ver cómo ingresaron al sector público, qué aporte están haciendo al mismo y cuál es la suerte que les depara, no el gobierno que ha venido, sino su propia gestión dentro del sector. Los señores asesores, exministro Borja, les saludo de nuevo con especial entusiasmo. Pero, señor asesor presidencial, bienvenido. Lo que yo quería preguntarle a Santiago Cuesta es si es certera la cuantificación que han realizado los medios impresos de que hay 141,000 cargos irregulares con R en el sector público. 141 cargos irregulares en el sector público, me parece que es no exagerado, puede ser real el dato, pero un abuso impresionante del mismo partido al que sirvió también Diego Borja en calidad de ministro de Economía y Finanzas. Y que usted apoyó desde esta radio para que gane Correa en el 2006. Le recuerdo también eso.
Le recuerdo a usted que aquí vienen todos a las entrevistas y ahí tengo fotografías, pero yo no he estado... Y usted fue un entusiasta defensor en su momento. Entonces ya me lo repites 40 veces, ahora lo tengo que recordar. No, yo le digo que usted fue... No, igual, yo también Correa, le digo que usted apoyó a Correa. No, me molesto, le recuerdo igualito. ¿Qué es lo que yo hice? Usted apoyó igual que lo hicieron muchísimos comunicadores para que el candidato Correa en el 2006 gane las elecciones, Gonzalo. Es historia. Entonces, así como usted no recuerda la historia, yo le recuerdo a usted. Un acerto que usted hace en desquite a lo que yo le estoy diciendo. Pero yo no le trato de ofender. No, ni yo tampoco, Gonzalo. Es no historia, le trato, yo no tengo nada que ver con Correa. Yo tampoco. Aquí ha venido públicamente en el 2011. Han venido montones de gentes. Entonces yo le recuerdo que han tomado caminos diferentes en la vida. Yo le recuerdo que en el 2011 rompimos públicamente y duramente con el gobierno de Correa y que en las últimas elecciones apoyamos al general Paco Moncayo. Entonces nos parecemos. Por eso. Entonces, pero no he servido yo, no he sido ministro, yo no me he sentido beneficiario de ninguna política. Ni yo, Gonzalo, yo he servido a mi país. No he adulado para que... Yo tampoco, Gonzalo, porque si hubiera adulado no hubiera salido públicamente rompiendo en el 2011. Bueno, los 141,000 cargos públicos, ¿cómo los piensan ustedes tornar productivos y beneficiosos para la administración pública? Porque esto es exagerado. ¿Son culpables ustedes o es la pasada administración del mismo partido político, si es que todavía existe? ¿A nombre de quién usted va a darle una mano, Santiago, al presidente de la República? Porque dice que este es un poder de compadres. El plan B ha hecho con Fernando Villavicencio un dibujo de la contribución de ustedes especialmente y del actual secretario de la Presidencia de la República. Aquí tenemos toda la fortaleza para decir así las cosas, pero claro, no es de mi invento, son anotaciones que ha formulado la plataforma Plan B. Usted mismo lo ha dicho, no es de su invento, pero es un invento. Yo no tomo en cuenta esas paquines, no los tomo, no son importantes. Si él tiene algún problema, que vaya judicialmente. ¿A quién usted va a representar? Yo represento... Los compadres del poder. Yo represento al señor presidente de la República, Lenín Moreno, quien por primera vez me pide que sea burócrata a los 64 años de edad. Yo he sido empresario toda mi vida y he sido encuestador, he venido aquí por las encuestas varias veces a su radio. Gonzalo, el problema en el Ecuador es uno. Hay una irregularidad de contratación por parte del expresidente Correa, que en su afán desmedido y loco de poder generar empleo y que las cifras no se le caigan, incorporó 160,000 personas al Estado de una manera irregular. El término correcto... irregular, el término correcto, ilegal, porque la contratación que hicieron Correa, ¿cómo fue? Se contrataban a personas con nombramientos ocasionales, con contratos ocasionales, posteriormente, con lo cual no formaban parte de la masa monetaria que determinaba la eficiencia de cada uno de los ministerios. Posteriormente, a un año, cuando ya se vencía el contrato ocasional, le daban un nombramiento provisional. ¿Qué empezó? A sumarse el uno al otro hasta llegar a la cifra que hoy en la actualidad tenemos, que es algo más de 141,000 funcionarios que ha dicho el ministro Ledesma. Aquello con roles simplemente con roles de pago del Ministerio de Finanzas y con los contratos que reposan en el Ministerio del Trabajo. ¿Qué es un contrato ocasional, Miguel? Un contrato ocasional dice un contrato mientras dure el periodo del contrato, pero no se lo puede renovar o algo por el estilo. Es lo que tratan de hacernos entender, que esta fue una designación aventurera de un momento coyuntural de necesidad de halagar a los intervinientes en el hecho gubernamental de un partido político. La calificación que ha hecho Santiago en el sentido de irregular e ilegal solo puede surgir de tres circunstancias:
que están normadas por la ley. El artículo 58 de la ley decía que no se puede contratar servicios ocasionales más allá de un 20% del porcentaje del rol de cada institución. Y a 100 en la institución, máximo 20 podían ser contratados. Y nos consta que había instituciones en donde el 80% era contratado y 20 eran estables. Ahí está una irregularidad. Claro. La segunda, había que cumplir los parámetros para el puesto que iba a ocupar. Si me contrataban como profesional, tenía yo que ser profesional. Y algunos... Previo concurso, Miguel. Y alguna gente estaba ganando como profesional sin serlo. Segunda circunstancia. Miguel, no hubo concursos, dígale. No, es a dedo, es a dedo. Sí, los contratos de servicios ocasionales fueron a dedo. Y la tercera circunstancia que está establecida en el artículo 58 es que dice el contrato ocasional puede ser por un año, renovable por una sola vez, por un año más. O sea, el tope era 24 meses. Lo que ha dicho Santiago es la verdad, para cubrir a la gente de Correa, que ya estaba cumpliendo el tope de la permanencia en el sector público, les cambiaron de modalidad y de contrato de servicios ocasionales les dieron nombramientos provisionales para quitarles del rol de los que ya tenían que irse. ¿Cómo entendían los secretarios? ¿Cómo entendían en esa época los secretarios de Estado que tenían que vérselas con los egresos que tenían en este caso desde el Ministerio de Economía y Finanzas? Ustedes tenían, Diego, que construir esos egresos y atenderlos. ¿Cuánta complicación le produjo a la hacienda pública esta estratagema, digamos, de nombrar por un año, de devolverle por ser compañeros de partido, por ser afiliados a la Alianza País o por cualquier otra consideración, pero de empeño partidista y político, le tenían que renovar el contrato? Y ahí cuántas seguramente estratagemas utilizaron para poder mantener, digamos, a ese volumen de colaboradores tan significativo y que complicó la situación de las finanzas del Estado. Bueno, en primer lugar, gracias Gonzalo por la invitación. Un cordial saludo a Santiago y a Miguel. Interesante compartir este panel con ellos. Un cordial saludo a la ciudadanía. Mire, Gonzalo, yo no participo de la visión que usted tiene. Me parece que el tema no fue que complicó. En la invitación que me ha hecho usted hoy día, yo quiero abordar desde un punto de vista de profesional de la economía que soy. Sí. Tenemos una investigación en las universidades, he participado en el último tiempo muy activamente en varios foros sobre el tema, y yo le podría decir, y tengo aquí la muestra de una serie larga de tiempo, desde el año 1972 hasta el 2015, y le podría demostrar con claridad que más allá de estas irregularidades a las cuales se refieren Santiago y Miguel, que hay que corregirlas, más allá de esas irregularidades que Correa abusó de formas de terciarización prohibidas por la Constitución del año 2008, abusó de formas de precarización del trabajo en varias empresas públicas, en contradicción con lo que él mismo en su primer momento del gobierno lo planteó, que era cambiar estas formas de precarización. ¿Nos puede dar algún ejemplo que pueda recordar a la ciudadanía? ¿Cómo no? En Petroecuador, por ejemplo, muchos funcionarios se les tenía contratados como terciarizados y no como funcionarios que debían haber cumplido un proceso legal de contratación. Esta práctica en otras instituciones. Y en varias instituciones, en las empresas eléctricas y en varias instituciones del Estado. Habían muchos funcionarios en organismos públicos contratados bajo contratos ocasionales porque además no querían cumplir con las normas laborales. O sea, pero más allá de eso, que ciertamente tienen que corregir los funcionarios actuales, lo que yo le puedo demostrar a usted es que en el periodo que va de 1981 al año 2004, en el claro periodo neoliberal, porque hay que decir con todas sus palabras, la caída del PIB per cápita en el Ecuador es constante. ¿Qué quiere decir la caída del PIB per cápita? Quiere decir que la gente no tiene para consumir, que no tiene para comprar, que la inversión está estancada y son 25 años de estancamiento. Le puedo dejar los datos para que usted lo vea. Y tenemos también como dato que entre el 2005, cuando llega el presidente Palacio primero y luego el presidente Correa, y el 2015, tenemos una subida ascendente del PIB per cápita. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente puede comprar, que la gente puede consumir, que
que las empresas pueden hacer inversiones, que hay crecimiento de la Y economía. usted le dijo oportunamente que eso estaba ocurriendo, que lo que Claro, él quería, y era el correcto. presidente Correa quería complacer a sus adherentes, apoyar sus economías. Buena onda. Permítame pues, no, terminar buena la- onda. la reflexión, No, Gonzalo. solamente esta partecita. Pero no pensaba en el financiamiento y entregaba a los ministros de Economía y Finanzas, al Frente Económico, en definitiva, la responsabilidad de buscar los recursos para cumplir con estos contratos que no tenían como Es que no es señala. cierta esa aseveración, Gonzalo. O sea, realmente no es cierta esa aseveración, porque usted tiene que ver, y aquí lo han dicho muchos analistas, que entre el año 2005 y el año 2015 los ingresos del Estado fueron enormes, porque se tuvo un aumento drástico, gigantesco de los precios del petróleo, porque aumentó la tributación interna, los tributos, la recuperación de tributos que hace el Ecuador en este periodo es enorme, siendo que el Ecuador es uno de los países con menos carga tributaria de América Latina, ¿sí? Y adicionalmente hubo endeudamiento. Por algo se habla de que amasaron fortunas importantes los colaboradores cupulares, ¿no? Claro, ese es producto de un abuso del poder que no estuvo en su debido Bueno, momento. pero ¿cuál era el formato que pensaba Que Correa? crezca la economía, que se sustente en el mercado interno, Ajá. que haya El posibilidad modelo de era que la demanda, digamos, sea la dinamice reina, economía. digamos, Como del en modelo. cualquier país, porque si usted toma el modelo, por ejemplo, de Chile post-Pinochet, 1990, Sí. en adelante, es un modelo de crecimiento de la demanda agregada. Por eso es que hoy día la ley que se está pasando tiene problemas. ¿Por qué? Porque está pretendiendo contraer la demanda agregada, ¿Ya? y eso significa caída del crecimiento, caída del empleo, caída de la inversión en una economía, Gonzalo, donde el 50% de la fuerza laboral, y en eso no me va a dejar mentir Miguel, está fuera de lo que llaman empleo adecuado. Ya. O sea, la mitad, uno de cada dos Pero ecuatorianos. A los privados, en cambio, nos maltrataba También. Correa. A los También. privados nos hacía una exigencia, y una vigilancia permanente nos tenía. Aquí, dando gracias a Dios, y consta mis compañeros, han habido ingresos empresariales dignos para poder atender las exigencias que planteó la administración Correa a todo el sector público y a todo el sector privado. En cambio, no ha estado cumpliendo en el sector público con todas las Mire, Gonzalo, con todo respeto, especificidades. en el gobierno de Correa, el sector privado tuvo las ganancias más grandes de la etapa Pero republicana. los grupos más significativos. Exactamente, que es ahora los mismos que podrían ser los mayores beneficiados con la nueva ley. Yo les pregunto, Sí, yo les estoy en pregunto contra a de las la empresas revisión. privadas Ya. que ganaron más de 50.000 millones de dólares en el gobierno de Correa, ¿dónde está la reinversión de esas utilidades? Hoy el argumento para hacerles este gran regalo con el modelo tributario de remisión de Es lo que impuestos dice y Campana. tal es 7.000 millones. Si no pudieron reinvertir 50.000, ¿usted cree que van a reinvertir 7.000? 9.000, dice. Bueno, 9.000. Yo digo 7.000. Difícil, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué le resta Porque los no 2.000 basta. que el ministro Campana Bueno, tiene digamos la 9.000, seguridad de está que bien. son Digamos 9.000, 9.000. casi 10.000 millones de dólares? Porque no bastan los beneficios tributarios para que la inversión extranjera, la inversión nacional venga. Eso es uno de los elementos. Y eso lo dicen los propios empresarios. Yo le escuchaba el otro día al representante de la Cámara de Industriales de Pichincha. Y él decía que no se benefician las medianas, pequeñas e incluso grandes, pequeñas empresas con la nueva ley. Y que difícilmente va a haber reinversión. Entonces, el modelo que Perdón, habría ¿quién que decía sostener, esto? Para ver si... el presidente de la Cámara de Industriales, de Pequeños Industriales de Pichincha, Ah, ya. el señor Cisneros, escuchaba en una entrevista. Ya. ¿no? Y entonces yo digo, a ver, ¿qué es lo que requiere el Ecuador de los Alarcón próximos también. años? ¿Qué es lo que requiere? ¿Requiere crecimiento? ¿Requiere empleo adecuado? ¿Requiere capacidad de compra? ¿Requiere inversión? ¿Cómo vamos a poder hacer esto si estamos generando en este mismo momento un modelo que comprime la demanda agregada, que comprime la demanda interna? Deberíamos más bien centrarnos en ver cómo hacemos para resolver el problema del desequilibrio fiscal desde otras medidas posibles, totalmente posibles, y no contrayendo la demanda agregada. Porque al margen de que haya que regularizar contratos, con toda seguridad, el despedir a una persona Sí. es dejar sin comida a un hogar. Ojo con eso. Y eso implica desequilibrio económico y desequilibrio político.
Cuando ingresamos con un colectivo de periodistas al despacho del presidente Moreno, invitados por el señor presidente, eran directores de medios impresos, de medios audiovisuales y de radio también. Por ello doy cuenta de esto. Cuando alguien alegaba la necesidad de examinar el rubro de la burocracia útil para el progreso del país, para una buena gestión administrativa del aparato estatal, el señor presidente se mostraba, asesor Cuesta, se mostraba muy preocupado cuando alguien decía hay que cortar la burocracia. Él decía que todos tienen derecho al trabajo y que es obligación del gobierno y del Estado proveer de empleo. Esa palabra no creo que la haya dicho Moreno, pero en todo caso, déjeme contestar. Yo le reto que le pregunte esta misma mañana. No tengo ningún problema a preguntarle al presidente Pregúntele Moreno. cuando él corregía, cuando estábamos los periodistas, decía que todo el mundo necesita trabajar. Eso es distinto. Pero que el Estado provea de empleo, eso no lo puede haber dicho Moreno nunca. He dicho eso. Ahora me están comprendiendo todos al revés. Yo creo que vamos a aclarar las cosas. Déjeme simplemente poner en puntos de perspectiva. El presidente Moreno es un hombre que cree que el Estado tiene la obligación de brindar salud, educación y seguridad, más no empleo. Yo estoy de acuerdo con Diego. Cada persona que se despide es una persona que se va a quedar sin trabajo. Bueno, pues entonces la alternativa podemos hacerla, convirtámonos en Cuba, donde todos trabajamos para el Estado y nadie gana nada. Lo que me propones es muy bonito matemáticamente Santiago, lo que tú dices. A mí me corrigió el presidente Moreno, me corrigió delante de todos los compañeros y me dijo que él no estaba en condiciones de mandar a la miseria a nadie. Y bueno, nadie está en condiciones de mandar a la miseria a nadie. Pero ustedes están recortando. No, un momentito. ¿Cómo les entiendo? Entran ustedes y comienza el recorte administrativo. A ver, Gonzalo, se lo voy a poner más fácil. ¿Quién ha dicho a usted que se va a despedir gente? Número uno. ¿Quién le ha dicho a usted que se va a botar gente a la calle? Que le conteste, pues. No, nadie. Que yo conozca, nadie. Del gobierno, nadie lo ha dicho. Yo he dicho que soy el responsable del área. El señor presidente no le gusta mandar a la gente a la calle. Obviamente. Y nadie está diciendo que se va a mandar a la gente a la calle. Ustedes vinieron con esa cosa porque la verdad es que ustedes coincide ¿qué? La presencia de los dos asesores nuevos, el secretario administrativo y usted, yo pensé que era un guión o un libreto, un modelo que le pueda hacer al presidente reducir el tamaño del Estado. A ver, el colapso algunos puestos. Si me permite explicárselo, se lo explico. Si usted llega mañana a EXA y se encuentra con irregularidades en la contabilidad de EXA, ¿qué es lo que va a hacer usted? Arreglar, pues. Bueno, reclamar. Entonces yo me encuentro que tengo irregularmente 160,000 funcionarios públicos trabajando, que están trabajando en forma ilegal. Lo acabamos de hablar con Miguel antes de entrar aquí a su set. ¿O les manda? Señor, la ley dice que para poder, primero, los contratos ocasionales no existen jurídicamente en el Estado. Se violó la ley al contratarlos. Se los mantiene ilegalmente. Hay que solucionar un problema de 160,000 personas en el Ecuador. 160,000 familias que están en estado irregular, que el Estado podría mañana, y lo comentábamos con Miguel, con una sola firma del ministro del Trabajo, del ministro de Economía y de cada ministerio donde están las personas, se podrían despedir sin costo para el Estado a 160,000 personas. Los economistas neoliberales estarían felices con esa decisión. Sí. Eso significa 2.800 millones de dólares en costos anuales para el Estado. Sin embargo, que yo conozca, nadie ha dicho la palabra vamos a votar gente, vamos a separar funcionarios votar públicos. Gente no ha dicho Ledesma, pero ha dicho el señor ministro del Trabajo que va a regularizar. A regularizar. Y lo que se va a hacer, y se lo voy a contar para que sea primicia suya. Claro. Esto va a ser muy bonito.
Vamos a llamar, ¿Ya habló con Ledesma? Por supuesto, lo he hablado todos los días, hablo con él. Vamos a llamar a todo el Ecuador a convocar a 160,000 plazas de trabajo. Vamos a convocar a un concurso de oposición y merecimiento. Ya no va a funcionar el dedo del ministro. Ya no va a funcionar el dedo del presidente de la República. Contraten, no contraten. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer concurso de merecimientos. ¿Dónde? Los ecuatorianos que resulten ser los mejores ecuatorianos calificados. Ustedes podrán, la prensa, conocer random, cuánto sacó la calificación fulano de tal. Obtuvo la mejor calificación, todo obtiene muy transparente. Todo transparente. Pero van a obtiene quedar, entonces, el puesto. La mayor parte en la calle. Perdón, ¿y los que ingresan qué son? Van a ingresar. Por supuesto, si los tengo que reemplazar. A ver, ¿cómo hago? Voto a un policía que está en forma irregular. Voto a un profesor. Pero ustedes están diciendo que 141,000 cargos son irregulares, ¿no es cierto? Son irregulares. Pero de eso, por si acaso, la mayoría... No quiere decir que son cargos pecaminosos. No. Que no tienen funciones. Le voy a poner... ¿De qué se trata eso? Le voy a poner ejemplos mejores todavía. Ayer hablaba con el fiscal general. Que se encuentra en un gran dilema. Tiene alrededor de 800 a 900 personas trabajando en la Fiscalía General, que son peritos, amanuenses, secretarias, que están con nombramientos ocasionales, están con contratos ocasionales. La función judicial, que no es parte de la función del Estado, tiene alrededor, el Consejo de la Judicatura, de 8,000 personas o 9,000 personas. Miguel me corregía, son 11,000 personas que tienen contratos ocasionales. Si yo mañana voto a eso, ¿se acuerda lo que usted le han dicho? Porque aquí alguien ha mencionado la palabra equivocada. Van a votar a 140,000 personas. Nadie va a votar a nadie. Se van a regularizar. Están en forma ilegal. Si usted mañana ve que roban en su radio, ¿qué hace usted? Vota al gerente financiero. Pero eso no significa que no va a contratar otro gerente financiero. Pobrecita las personas que no califiquen y no sean las más capacitadas para manejar. Bueno, pues si usted mañana tiene que ir a operarse a una clínica, ¿usted qué va a pedir? Al médico más capacitado. ¿Por qué no podemos pedir los ecuatorianos que sean los más capacitados, los burócratas? Para que nos den buen servicio. Eso es lo que intentamos hacer. Ustedes que sean los mejores 140,000 personas. Se van 140,000 personas, ingresan. Yo no sé si las 140,000 personas... Que tus contertulios también opinen sobre esto. Perfecto. ¿Qué dice Miguel? A ver, las cifras dadas por el doctor Cuesta y las declaraciones del ministro de Trabajo nos conducen a ciertas certezas. Voy a repetir lo que dijo Santiago, 75,000 personas con contrato de servicios ocasionales. Así es. 70,000 personas con nombramientos provisionales y 7,000 personas que fueron contratadas para un proyecto específico, concluyó el proyecto y continuó. Por ejemplo, esos 7,000, la suerte está echada, deben salir. No justifican de ninguna manera. Uno. Dos, el ministro de Trabajo dice que hasta diciembre se van a regularizar mediante concurso 30,000 plazas. Esa es de la cifra, 30,000 mencionó. Pero la directiva del Ministerio de Trabajo dice que se prohíbe la renovación de contratos de servicios ocasionales. 75,000 están en servicios ocasionales. Se prohíbe la renovación. Se puede llenar 30,000 plazas, lo que quiere decir que 45,000 personas no tienen posibilidades de regularizarse hasta diciembre. Eso dicen las cifras. Además, Santiago, hay que tomar en cuenta que la mayoría de los que están con nombramientos provisionales, los nombramientos provisionales pueden ocupar lo siguiente: las plazas que están en disputa porque está en sumario administrativo y están en juicio, hasta ver, esa plaza puede ser ocupada. Las plazas de los funcionarios que están trabajando en comisión de servicio en otra institución y han dejado su partida en el ministerio, pueden ser hasta que regresen. Y las plazas vacantes, lo que quiere decir que no son solo los 75,000 de contrato de servicio ocasionales, sino los nombramientos provisionales que el momento que se convoquen a un concurso están en la circunstancia de dejar esas plazas que están ocupando. Yo creo que, yo le entiendo a Santiago,
hay que matizar, no se puede decir votar la gente. Santiago, nosotros que estamos mucho tiempo en el sector público, hay lenguajes en el sector público y un lenguaje que significa desplazamiento de personal es el que nos han acomodado diciendo que hay que optimizar el Estado. Como funcionario del sector público, como dirigente del sector público, yo creo que es inevitable un recorte del Estado. Es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Por las aseveraciones de ustedes que son irregulares y ilegales. Y además, Gonzalo, porque Correa se tomó al asalto el sector público y lo tomó como botín político. Y cuando se toma como botín, ingresan los que son y los que no debían estar. La burocracia ha sido prácticamente el partido político, pero Santiago quiere decirnos algo. Solamente les leo a los tres, lo afirmado por el señor ministro del Trabajo, don Raúl Ledesma Huerta. Él explicó, dice, uno de los rotativos más importantes del país, que para corregir la lentitud se emitió un acuerdo ministerial que aterriza el decreto de austeridad que emitió el presidente Lenín Moreno el año pasado. La meta es acortar el número de empleados ocasionales y provisionales del sector público. Santiago dice, eso no quiere decir entonces que todos van a salir, no. Les van a regularizar, dice, o sea, buena nota. Por eso yo dije, buena nota. Si es que hay de dónde, obviamente... Que creo que las cifras importantes son que usted las conozca. El 80% de esos funcionarios irregulares están en salud, en seguridad, en educación. Y en paseo. No, el paseo, no sé qué parte lo tiene usted el paseo. Aquí ya se habla muy peyorativamente de los funcionarios públicos, pero cuando se los tocan te dicen, no los puedes tocar. Hay pobrecito gente que va a quedarse sin trabajo. Pero luego son el burócrata hipócrita, el burócrata infeliz, el burócrata que pasea, A mí el que se va de viaje. El presidente, porque yo pensaba que había mucha gente trotando en la oficina, no trabajando. Según cifras de trabajo, dice Ledesma, Santiago, y usted es el principal asesor este momento del presidente Moreno, dígales que el ministro Ledesma ha dicho que 141,000 puestos son irregulares en el aparato gubernamental, es decir, empleos que no deberían existir como temporales. Exactamente, pero leamos bien, como temporales. Claro, concluyo. Ledesma dijo que de ese total, unos 70,000 son contratos ocasionales que solo pueden durar 12 meses y renovarse una sola vez. En ministerios y secretarías, sin embargo, hay personal bajo esa figura por más de 6 años. Sí, señor. Ellos tienen que irse a la casa. ¿Por qué tienen que irse a la casa? Porque ya no es como renovarles, sino por una sola vez y por un año. Le voy a explicar nuevamente. Yo. Lo que estamos tratando de hacer es hacer las cosas correctamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a llamar, porque muchas posiciones que se requieren, es decir, hay personas que tienen contratos ocasionales como médicos. Probablemente alguno lo ha atendido usted, o ha atendido a algún miembro de la radio, o de mi familia, o de mis empleados. Todos los días, pues. Está en el Seguro Social, o está en el Ministerio de Salud. Lo debemos de votar, porque cumplió 4 años. ¿Quién tuvo la responsabilidad de la irregularidad? Pero el señor Rafael Correa. Nos encontramos con un problema y estamos buscando una solución al problema. ¿Cuál es la solución? Que todos los burócratas, todos, tengan la obligación, que estén comprendidos en esos dos grupos. 71,000 personas que están con contratos ocasionales. Nombramientos provisionales. Y 78,000 con nombramientos provisionales, más 7,000 y pico de asesores para contratos específicos que fueron contratados y nunca removidos. En ese momento ellos van a un concurso. Todos van a ir a un concurso, pero no a un concurso entre ellos. ¿Qué es lo que antes había? El concurso entre ellos. Entonces, el concurso. Es a todo el Ecuador. No, señor. A todo el Ecuador. Concurso abierto.
si mañana cualquier ecuatoriano se lo va a tomar el concurso en todas las capitales de provincias del Ecuador, no solamente en Quito, van a ser en las 24 provincias. Cualquier persona puede participar en el concurso. Los que sean mejor calificados son los que van a ocupar los puestos. Entonces, nuevamente, se insiste, quiere votarse a 140.000 personas, y coincido con Diego. Si usted vota a 140.000 personas, son 2.800 millones de dólares que usted saca. El grupo neoliberal va a aplaudir. La Cámara de Pichincha, de pequeños empresarios, la Cámara de Comercio de Pichincha, la Cámara de Comercio de Guayaquil, la de Cuenca van a aplaudir. Gran ministro Santiago Cuesta logró reducir 3.000 millones. Hispana, ¿por qué logró que pero les luego, bajen, pero le luego rediman los impuestos que no ha pagado? ¿Ve? Claro, pero luego las mismas cámaras van a llorar a la media hora porque la demanda a sus servicios tampoco van a tener, porque son 2.800 millones que se regresan del Estado. Entonces, nuevamente, señores, lo que estamos tratando es de regularizar. Muy bien. Le voy a poner un ejemplo para que usted tenga mayor conocimiento de causa. En la época del presidente Correa, y usted lo debe saber, Miguelito, y corríjame si me equivoco, hay profesores que ganan $700 con nombramiento, y hay profesores con contratos vacacionales que ganan 1.400. Dígame, ¿qué hace usted? Mire esa barbaridad que permitió Correa, pero aquí no han dicho nada, se quedaron callados. Aquí no. La Unión Nacional de Educadores. Aquí no nos hemos quedado callados. No, pero la Unión Nacional de Educadores salió a las calles. Usted no ha hablado tiempazos, ahora habla. Yo hablo porque hablé con Correa las veces que tuve que hablar. Tuve un juicio penal contra el señor Correa. Tuve que, algún día nos sentaremos los dos a hablar del tema. Sí. Yo con el señor Correa, mi relación es una relación muy dura. Yo no lo quiero ni siquiera darle calificativos a Correa. Pero esta irresponsabilidad de haber contratado 160.000 personas en forma ilegal, de tener casos como el que le estoy diciendo, profesores con nombramientos, médicos con nombramientos que ganan $800 y un médico sin nombramiento con un contrato provisional que gana 1.800. Explíquenmelo. ¿Cómo los ecuatorianos pueden ser? Y cuidado, los buenos médicos son los que van a quedar, los que saquen mejores calificaciones. La meritocracia que tanto habló Correa, ahora va a funcionar. Ahora, no se ofenda, Dieguito. Diego Borja, ministro de Economía y Finanzas, ¿no le dijo usted a tiempo, oiga, presidente Correa, no haga esto, pues? ¿Cómo va a nombrar usted a 140.000 irregulares? Eso fue después de Diego. A ver, le voy a corregir una vez más, Gonzalo. Yo fui ministro de Economía y Finanzas con el presidente Palacio. Y fui ministro de Economía y Finanzas después de que salió Correa como ministro de Economía y Finanzas del doctor Palacios. Eso fue diciembre del 2005 a julio del 2006. ¿Qué fue en el correísmo? Fui ministro coordinador de Política Económica. Eso es otro sí cargo es más grande. Diferente. No es diferente. Usted era presidente no es del Frente Económico. Si usted no sabe diferenciar entre Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio Coordinador, pues estamos mal. Son dos cosas diferentes, dos ámbitos distintos. Usted tenía más poder en el tiempo de Correa, ¿no? No, mire, ahí es el tema del poder. Inclusive. El tema del poder hay que discutir. Con el tema. Ya, pero no, espere, es que ya que usted lo menciona, en el 2011 tenemos una discrepancia tan fuerte. Le recuerdo solo dos temitas de discrepancia. El uno, el traspaso del Banco del Pacífico a la CFN. Y el otro, el nombramiento de Pedro Delgado al frente del Banco Central. Sí, recuerdo. Que rompemos con el gobierno. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Rafael Correa? Ilegalizar a nuestro movimiento Poder Ciudadano, utilizando el Consejo Nacional Electoral. Pero eso fue después. No, ahí, en el 2011, después de la salida. Ahí, como una retaliación a la discrepancia que la manifestamos públicamente en el momento que debimos hacer. Ya. Ahora, respecto de lo que ¿cuál es el punto de coherencia, digamos? En primer lugar, creo que es muy importante la aseveración que está haciendo Santiago. Es decir, él está señalando con todas las letras, no vamos a votar gente, vamos a regularizar los contratos. Eso está señalando clarísimamente. Todo el mundo. Y eso, a mí me parece que es coherente con el planteamiento del presidente Lenín Moreno. Déjeme recordarle, Gonzalo, yo servía en el gobierno en el mismo tiempo que sirvió el presidente Lenín Moreno. Fuimos colegas de gabinete. Entiendo su forma de pensar, es muy sensible a los temas sociales.
Él no es un personaje de decir, vótese a la gente, déjese sin empleo. No es así. Sí, lo acabo Él de tiene narrar, que me corrigió mucha sensibilidad social. Por eso, uno de los planteamientos que ganó las elecciones en el año pasado, no votamos a nadie, fue dijo, el plan Toda una Vida, que es un plan de protección social muy amplio y que tiene que ver con la protección desde el nacimiento hasta la vejez. Ese es el presidente Moreno. Entonces, ¿qué diría yo? Excelente la aclaración que hace Santiago, ¿no? Además, más todavía con el cargo tan importante que ocupa ahora, no vamos a votar, van a regularizar. Hay que regularizar, pues. Claro que no se puede tener en el Estado cosas irregulares. Estas discrepancias, distorsiones entre sueldos de un profesor y otro profesor entre $700 y $1,400 y el uno y el otro cuando hacen la misma función y la misma tarea, no tiene sentido. Lo mismo con los médicos y lo mismo seguramente con otros funcionarios. Esa es una aclaración importantísima. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? No solo por la gente, no solo por la gente que va a tener nuevos accesos y tal, sino porque el modelo económico que requiere el Ecuador de los próximos años es un modelo que no despida gente. ¿Para qué demanda? Que no despida gente, porque donde nosotros hacemos una contracción fuerte del gasto, ¿quién les va a comprar a las empresas? Claro. ¿Cómo se va a dinamizar la economía? ¿Cómo va a haber inversión? Y entonces no se trata de parecernos a Cuba, en eso yo le aclaro, Santiago. A mí me gusta más el modelo de Dinamarca o el de Suecia o el de Finlandia que el de Cuba. No sé si a otros les guste más el cubano, ¿no? ¿Qué advierte entonces del acceso a una política, tal vez no de mandar sacando, esto que está planteando? De suprimir, claro, esto que está planteando me parece que mire, si en este momento se está pasando regularizar. Por eso digo, yo coincido en eso. Y le felicito y le aplaudo, porque eso sí me parece a mí que es coherente con el pensamiento del presidente Moreno. Mire, si están pensando... Pero la reducción del tamaño del Estado no radica también... Las reducciones pueden ser de otro estilo. Y yo le estoy diciendo a usted que hay otras formas de reducir. Por ejemplo, acá yo he traído también, así como he traído el análisis de que no debería votarse gente, ¿no? Aquí está. Y con datos. ¿Con qué compensa usted lo que...? Con un manejo diferente de la deuda. Usted podría tener un esquema de gestión de pasivos, que quiere decir la deuda que tiene el Ecuador, para disminuir la carga fiscal por año de aquí al 2028. Y podría disminuir, por ejemplo, en el año 2018, de una necesidad de pagar 4.000 millones en lo que resta del año, a pagar 1.400. Y así a lo largo de los años, bajando la carga fiscal. El próximo año podríamos pagar 267, el siguiente 596 y así. Es decir, en vez de contraer la demanda interna, disminuir la carga fiscal en algo que no le afecte a la inversión, al empleo y al crecimiento de la economía. Este es el modelo que hay que hacerlo. ¿Es posible hacerlo? Absolutamente posible. Entonces usted sí puede comprimir el gasto del Estado sin afectar la demanda interna. Si usted afecta la demanda interna, y no soy pitonista del desastre, pero este año no vamos a crecer en más del 2%. Y hay previsiones que dicen que con modelo de contracción estaríamos en el 0.5%. Entonces, si hay alternativas concretas. Entonces son ciegos los empresarios que dicen tienen que reducir el tamaño de la burocracia. Absolutamente. El otro día que usted me hizo una entrevista y le escuchábamos a un dirigente de la Cámara de la Construcción que decía hay que disminuir la burocracia, no decía disminuir el gasto estatal, que es otra cosa, son dos cosas diferentes. Claro. Entonces yo me preguntaba, ¿y quién va a comprar las casas? ¿Y quién va a poder obtener créditos para pagar las cuotas hipotecarias? Entonces, es un modelo absurdo. La tarea del Estado es crecer el mercado interno. Y para eso se necesitan políticas, no de incorporar funcionarios al Estado, no, de crear condiciones para que la empresa privada, para que el Estado, para que la pequeña empresa, para que el sector de la economía popular y solidaria puedan contratar, puedan invertir, puedan generar. No me reduzcas la demanda si te dice, Santiago, el señor presidente, ¿qué le contestas tú? Nuevamente, lo que pasa es que creo que estamos dando círculos sobre el mismo, viciosos. A ver, lo que el presidente Moreno ha hecho es, señores, hay que regularizar lo que sea irregular, número uno. Número dos, hay que fomentar el empleo. Yo creo que el presidente Moreno ha dado unas señales de tranquilidad, de paz en la economía que no la teníamos durante 10 años. Los sectores privados, los sectores públicos, todo el mundo está tranquilo. ¿Qué va a ocurrir en el momento en el cual
lo que dice Diego. Si yo mañana retiro del mercado 2.500 millones de dólares en salarios, ¿qué va a ocurrir? Obviamente, una catástrofe comercial. Eso lo sabemos todos. No hay que ser economista para saber lo que retiro. Pero también puede ocurrir la inversa. Si usted mañana tiene la sábana, le da para arroparse hasta el pecho y se quiere tapar hasta la cabeza, y empieza a gastar o descubre los pies, ¿y qué va a ocurrir? Nos comemos la dolarización. Escoja. Así es. Luego tenemos los empresarios, por un lado, que dicen, estamos hartos de impuestos, que nos bajen los impuestos. Yo les contesto, señores, ustedes, la fiscalidad en el Ecuador, ¿cuánto es? 15% del Producto Interno Bruto. Claro. No nos comparemos con Europa. Comparémonos con Bolivia, ¿le parece? Bolivia tiene el 26% de fiscalidad. ¿Qué le parece? Bolivia. ¿Y nosotros? El Para 15. que compare la gente. El 15. El IVA más barato de América Latina. Sin embargo, si yo mañana menciono que voy a subir el IVA, ¿qué va a pasar? Salen todas las pitonizas agoreras del desastre. En Ecuador se paga el 12%. El IVA más barato en América Latina creo que está en el 18%. Hasta el 21% y hasta el 23%. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Ecuador se quedó? Sin embargo, tampoco mencionan los subsidios. Aquí hay subsidios para la industria. No me refiero a los pobres. El diésel vale $1, vale 3 en el mercado internacional. Pero la industria dice, a mí bájenme los impuestos, a mí bájenme esto, voten burocracia. Por el otro lado tengo también burocracia que me dice, incremento en los salarios, garantías laborales. Señores, quieren comerse la dolarización a la carga. No conmigo. No conmigo. Y lo tengo muy claro en la película. El presidente Moreno... ¿Eso dice el presidente Moreno? El presidente Moreno, Santiago Cuesta. Y el presidente Moreno coincide que hay que hacer el esfuerzo donde todos tengamos que arrimar el hombro para sacar la situación económica del país adelante. La situación precaria en la que dejó Correa, lo dejó. Yo no puedo ser irresponsable, Diego, porque yo mañana puedo conseguirte 50.000 millones de dólares en garantía, en créditos, y patear la deuda, y solamente pagar intereses, y tus cifras se quedan cortas. Puedo bajar la tasa de interés y endeudar al 6%, y me costaría 3.000 millones de dólares al año en el presupuesto general del Estado, y todo el mundo aplaudiría, pero le estoy dejando los problemas para el futuro. Si hoy lo que más hay es plata en el mundo. O sea, a mí que me digas, voy a reducir la deuda, dime cómo. Y eso te lo acepto, reducción de la deuda. Tenemos una sin reunión costo, y te digo. Encantado de la vida, pero sin costo para el Estado, sin costo para los empresarios, sin costo para los trabajadores. Es muy complicado. Todos tenemos que arrimar el hombro, empresarios, trabajadores, burócratas. El presidente es un gran presidente el que tenemos. Logró desmontar el correísmo en menos de un año. Hoy podemos hablar libremente sin que nadie nos amenace de ir a la cárcel. Hoy ya no tenemos juicios que se nos inventan. Por favor. Pero tenemos un problema heredado, económico, un problema heredado, laboral. 170.000 personas en forma irregular están trabajando en el Estado. Hay que regularizarlas. Probablemente de las 170.000 personas, un 10, 15% reobtengan su trabajo porque lo saben hacer. Y probablemente un 85% sea reemplazado por otros ecuatorianos que merecen la oportunidad de trabajar. En Ecuador hoy la burocracia gana más que lo que pagan las empresas privadas. Raro. Tenemos que preguntarnos por qué se produjo eso. ¿Por qué el incremento salarial desmedido en el aparato central y no lo tenemos ahora? Veamos realmente cuáles son los ingresos del Estado. Y aquí, si no apoyan todos los ecuatorianos al presidente Moreno, señores, no salimos. No salimos. Nos aquí en la pelea. La dolarización. Nos comemos la dolarización. Es cuestión de meses, nada más. Pero señores, no hagamos medidas si para poner en riesgo la dolarización. Entonces, claro. ¿cuáles son las medidas Ahora, que ponen en riesgo la dolarización? El momento en el cual tú haces... Cuando usted le escucha al señor presidente de la República decir esto, reduzcamos ¿los qué? Reduzcamos el gasto público. ¿A quién regresa usted? A ver, Diego Borja. Bueno, yo como le digo hace un momento... Escúchale al presidente. Vamos a ser más eficientes y reducir el gasto público. Necesitamos un mejor Estado que garantice derechos sin derroches. He dispuesto la reducción de $1.000 millones en los presupuestos anuales de las instituciones de la función ejecutiva. Eliminaremos ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales. Reduciremos a la mitad el número de asesores en cada institución. Reduciremos el gasto en viáticos, sobre todo al exterior. Recortaremos el gasto en arriendos,
optimizando el uso de espacios propios. Hasta el 2020 suprimiremos 7 de las 22 empresas públicas de la función ejecutiva. Se mantendrán únicamente las que sean rentables, económica y socialmente, con participación de inversiones privadas, de ser necesario, mediante la figura de empresas mixtas. Entrarán en marcha en los próximos días nuevas modalidades de contratos de trabajo que respeten íntegramente los derechos de los trabajadores y recogiendo las necesidades de sectores productivos como el turístico, el agrícola, el pesquero, entre otros. La palabra que hay que respetar, escuchar y darle sentido es la del presidente. Volvamos a escucharle lo que dice con el permiso de mis oyentes y el permiso de mis invitados, para que quede claro el pensamiento del presidente Moreno. Vamos a ser más eficientes y reducir el gasto público. Necesitamos un mejor Estado que garantice derechos sin derroches. He dispuesto la reducción de $1.000 millones en los presupuestos anuales de las instituciones de la función ejecutiva. Eliminaremos ministerios, secretarías, viceministerios, subsecretarías y coordinaciones generales. Reduciremos a la mitad el número de asesores en cada institución. Reduciremos el gasto en viáticos, sobre todo al exterior. Recortaremos el gasto en arriendos, optimizando el uso de espacios propios. Hasta el 2020 suprimiremos 7 de las 22 empresas públicas de la función ejecutiva. Se mantendrán únicamente las que sean rentables, económica y socialmente, con participación de inversiones privadas, de ser necesario, mediante la figura de empresas mixtas. Entrarán en marcha en los próximos días nuevas modalidades de contratos de trabajo que respeten íntegramente los derechos de los trabajadores y recogiendo las necesidades de sectores productivos como el turístico, el agrícola, el pesquero, entre otros. Seguramente aplausos de buena parte de la población porque es un mensaje coherente. ¿No le parece a usted? Y después le pregunto a Santiago, a los tres les pregunto. Pero mire, Gonzalo, claramente el presidente está diciendo dónde se pueden hacer las reducciones. Le está hablando de los gastos dispendiosos, de los gastos innecesarios. De los asesores. Dispendiosos, innecesarios, de la reorganización del Estado para poder tener economías de escala. Digamos, no tiene que tener usted 20 subsecretarías, probablemente necesita 2 o 3. No necesita 30 ministerios, probablemente necesita menos. Ahí hay una racionalización. Ese es un sentido de eficiencia, como él mismo lo ha señalado. Y eso es lo que hay que hacer. Pero eso no significa cambiar el modelo. Yo le decía hace un momento, ¿cómo se puede hacer eso que estoy planteando? De manera que usted no afecte la demanda agregada, me preguntaba Santiago, poniendo el énfasis en aquellos rubros de la economía fiscal, de la economía pública, que no le afecten a la demanda agregada. Concretamente, vuelvo y señalo, el tema, por ejemplo, de una reprogramación de los pasivos de la deuda externa. Ese es un tema fundamental, además de todo lo que el presidente está señalando. Él señala $1.000 millones de recortes, 1% del PIB. Con lo que yo le estoy mostrando, o diciendo, insinuando, podríamos tener una reunión muchísimo más orientada a eso, podría obtenerse 2-3 puntos más sobre el PIB. Y con eso usted disminuye este problema grave que tenemos de desequilibrio fiscal que este año está programado para el 4.8% del PIB. O sea, podría ahí usted tener un alivio real de las finanzas públicas y generar lo que la economía necesita. Generar producción, generar empleo. No basta, Gonzalo, no bastan medidas únicamente tributarias. En reuniones con empresarios han señalado, si no es que nosotros no queremos pagar impuesto a la renta, lo que nosotros queremos es un contexto que permita traer las inversiones y hacer inversiones que están detenidas. Yo decía hace un momento, no pongamos en riesgo la dolarización. Solo entre enero y abril de este año tenemos un déficit en balanza comercial de más de $400 millones. Mira. Uno de los problemas que no se ha logrado resolver en el Ecuador es el problema de la balanza comercial. Eso atenta a la dolarización. Si tenemos un contexto en el cual se van a relajar todavía más las importaciones, ¿qué vamos a tener? Un problema de liquidez de la economía. Ya no va a ser solo problema externo, va a ser problema monetario. A un déficit de balanza de pagos. Va a ser problema monetario. Entonces son muchos, es como el malabarista chino, que tiene que tener todos los platos arriba. Tema monetario, tema externo, tema fiscal, tema real o de la economía productiva. Todos esos elementos hay que tener. A mí me gustó mucho esto que seleccionó mi compañero productor porque da en el centro de la coyuntura que estamos intentando interpretar el pensamiento del presidente. Ahora el secretario de Presidencia
aquí presente, ya tiene la idea completa y global de lo que piensa el primer mandatario. Antes estaba pensando a la inversa, al revés, aumentando algún rubro de su propio pensamiento, Santiago Cuesta, o un asesoramiento tal vez mal elaborado o mal comprendido por nosotros los ciudadanos y los comunicadores. Es la pregunta que les dejo para una respuesta e interpretación. ¿Quiere usted primero, Miguel? ¿Qué le entiende al Gonzalo, presidente de la República, Miguelito? El parámetro para entenderle al presidente es cuando ingresó Correa, la masa salarial alcanzaba 2.700 millones de dólares. Cuando se fue Correa, este año se tiene que pagar como masa salarial, sueldos y salarios 10.000 millones de dólares. Hay un crecimiento enorme que ante la opinión pública aparecería, como alguna gente se ha equivocado, que ha habido un incremento desmesurado en los sueldos, algunos dicen los sueldos. Y Santiago sabe, que este no es el séptimo año de congelamiento de sueldos y salarios de la tropa, de la escala normal. Entonces, ¿qué ha pasado? El crecimiento. Entonces, si tenemos que partir de una premisa, hubo abuso en el ingreso de personas al Estado por parte del gobierno de Correa, hubo abuso. ¿Es inevitable un recorte? Es inevitable. Hay que buscar una medida que sea lo menos traumática posible para que no se genere este tipo de circunstancias de gente joven que ya ha hecho un proyecto de vida. El estándar de edad del sector público es alto. Se dice que hay entre 35 y 40 mil personas de las 600 y pico de miles que somos, que estarían en posibilidad de salir voluntariamente del Estado para jubilarse. Esto es 60 años de edad, 30 de aportaciones al IES. Y eso se estaba preconizando, haciendo. 2 días antes de que se vaya Correa, el 22 de mayo, emite el acuerdo ministerial 094 y dice que sigan nomás con el procedimiento los que quieren irse para jubilarse, pero que la compensación solo recibirán aquellos que tengan más de 70 años de edad o que tengan enfermedades catastróficas. Obvio, frena ese deseo de salir y este mecanismo menos traumático de aligerar el Estado. En consecuencia, yo he hablado con Santiago, busquemos una posibilidad. Primero, deroguemos de 094. Santiago me dice, pero eso es dinero para compensaciones, dinero que no hay. La gente organizada plantea de que busquemos una salida para pagar este tipo de compensaciones. Estaríamos hablando de alrededor de 25,000 personas que se van voluntariamente, sin crear un trauma para la gente que recién ingresa. Y me quiero referir también a los calificativos, ilegales o irregulares. Si son irregulares, hay algunas personas, espero que muchas, que pueden regularizarse. Algunas no pueden regularizarse. ¿Por qué? Los pipones, los que no cumplen funciones, perfecto, los que no tienen perfiles, los que fueron ingresados para llenar las sabatinas, etcétera, etcétera. Eso no se les puede regularizar, Gonzalo. La gente que se ha quedado, fue contratada para un punto específico, para un trabajo específico. Es como, pongamos el ejemplo. Yo fui contratado para censar en el censo de población y vivienda, para ayudar en el censo. Se acaba el censo y sigo ahí. ¿Qué pasa? Esa gente, los 7,000 que están ahí, según datos oficiales de Santiago, tienen que irse. A ellos no hay cómo regularizarles, porque fueron contratados específicamente para esto, se les pagó, y se el les cumplió. sector privado está en obligación de receptarlos para que no caiga el tamaño de la demanda, para que no caiga el modelo, no colapse la dimensión de... Solo termino. Santiago es, a nuestra consideración, una persona absolutamente pragmática, y el concepto que le tenemos en el sector público, sí va a ser. Sí. Pero parece que no ha sintonizado adecuadamente al señor presidente, por eso dice... Entonces, lo que nosotros queremos ver también, que se haga un estudio, Santiago, de la distribución de la masa salarial. ¿Cómo es posible que se congela un sector y al otro sector? ¿Qué sector se privilegió de este incremento? Claro. Entonces, ahí vamos a identificar, como él mismo ha determinado, yo arquitecto o yo médico, 800. El otro médico, sin nombramiento, 2,000. Ahí están los abusos.
tiene que regularizarse cuál es la escala salarial que le corresponde. Y esa es una distribución equitativa de la masa salarial que conlleva también un ahorro en el sector. La palabra de Santiago Cuesta. A ver, nuevamente, yo coincido con todo lo que ha dicho el presidente y yo no he dicho nada distinto a lo que dice el presidente. Lo que pasa es que normalmente los periodistas, yo tengo dos hermanos periodistas, y por eso yo tengo dos hermanos periodistas a los cuales he aprendido, en los cuales las cosas son muy sencillas. Pero usted quiere que yo le diga, no soy mentiroso. Gonzalo, usted quiere que yo le diga cuántos funcionarios públicos se van a votar. Yo no lo sé. Yo primero tengo que hacer un estudio. Claro. Lo que dice Miguel es todo lo correcto. Hay funcionarios públicos que llegaron al Estado como asesores. Cuando yo llegué, me encontré que habían 539 asesores. Había un decreto ejecutivo del presidente que decía que tenía que tener 4 por ministro. Se eliminaron 500 asesores, de $3,000 cada uno. Afuera, se acabó. Orden del presidente. El presidente se contradice. No, son personas que no requieren. Había un ministro que tenía 20 asesores. Yo le dije, señor ministro, yo cuando contrato un asesor en mi empresa, me quedo con él 12 horas diarias, porque me está asesorando, me está enseñando algo que no conozco. Si tengo 20 asesores, y usted es más inteligente que yo, porque normalmente la gente es más inteligente que yo, usted con 4 horas a la semana es suficiente, pero si multiplica por 20 son 80 horas a la semana. ¿A qué horas es ministro? Le dije. ¿Por qué? Porque se llegó a un piponago en la época de Correa. Se quedaron abiertas las vacantes y Miguel puede explicarnos. De los servidores. No. Se creó lo que usted está repitiendo. Por supuesto, si yo soy consciente de lo que existe. Ahora, por primera vez en 64 años, soy burócrata y me encuentro con una realidad que es muy distinta a la que yo pensaba. Hay que despedir gente, sí señor, pero ¿a quiénes? A los ineficientes. Es decir, si yo mañana tengo una persona, a un pipón, no pretendan que la demanda agregada va a bajar en $3,000 porque voté. Les va a ubicar Ledesma. Con el único ojo que hay. Con el único ojo que hay. Tiene que hacer un concurso de méritos y oposiciones. Usted en España, para que tenga una idea, y mire la diferencia. ¿Sí sabe usted que el gobierno de España tiene menos funcionarios que el gobierno central del Ecuador? Increíble. Son 47 millones de habitantes. Eso es eficiencia. Aquí somos 17. Entonces sí podemos ser eficientes. Por ejemplo, le contaba ahora antes de entrar acá. ¿Sabe cuántas empresas eléctricas hay en el Ecuador? Deben ser unas 70, 80. No, 100. Son 27. ¿No 27. Pero hay 27 personas de talento humano, 27 personas de comunicación, 27 personas financieras, 27 personas de 27 puestos jurídicos, 27 puestos de cada una de esas. Que se enredan si entre usted ellos. las unifica, primero va a tener una empresa mucho más eficiente y más rentable. ¿Por qué no lo hacemos? Si usted se da cuenta la cantidad de barbaridades que uno ve en la función pública, porque se encuentra con que hay... Pero el bosque de pipones lo inventó Correa. Lo inventó Correa, no me cabe la menor duda, pero usted se encuentra en un ministerio, no voy a dar el nombre del ministerio, que tiene 21 carros a su servicio, pero tiene 39 choferes. Y le pregunto, ¿y por qué? Al de talento humano, por backup. A caramba. Vaya a cualquier empresa privada y pregúntele si tiene 20 carros, tiene 20 choferes y si se enferma uno, contrata uno por días. En el Estado nos damos el lujo de tener 50% más personal para manejar carros sin tenerlo. Es decir, hay ineficiencias, hay estupideces que tendremos que eliminarse. Eso no me cabe la menor duda. Y Miguel está consciente de que va a ser así. Y toda persona que sea consciente del manejo de una empresa o que alguna vez haya administrado una empresa, si tiene manteca, tendrá que recortarla. Ahora, el problema es que no se puede tocar cosas que son vitales. La función judicial. 8,000 judiciales están metidos en el baile. ¿Qué hago? ¿Los voto? De acuerdo con la ley, deberían despedirlos. De acuerdo a lo que dice Miguel, deberían despedirse. Son irregularmente contratados. No existe el nombramiento. La pregunta es, ¿votamos a 8,000 personas de la función judicial? ¿Votamos a 800 personas de la Fiscalía General del Estado? Son otro poder del Estado, pero están en el mismo problema. Es decir... Y son enemigos del Estado. No son enemigos del Estado, son funcionarios del Estado. Esa es la diferencia. Yo no los catalogo de enemigos. Puedo tener un enemigo personal. Pero si no entran también
los elementos de justicia, desde el soldado hasta el máximo general, y son ratificados por sus merecimientos, su preparación y su ética profesional. ¿Qué hacemos con esa justicia? Solo para hablar de la justicia, ¿qué hacemos con ese sector educativo? ¿Qué hacemos con un sector económico, inclusive? Tienen que llamarse a un concurso de merecimientos como funciona en España y van a ser los mejores calificados. Van a ser convocados a las entrevistas y todo lo demás. La macroeconomía, ¿cómo funcionará si es que no acerta la administración Moreno a canalizar adecuadamente estas medidas de reducir, no el tamaño nomás, reducir el gasto público? Ese es el importante. Eso es lo importante. Bueno, ya lo decía hace un momento, hay alternativas que no signifiquen disminuir la demanda agregada. Pero, mire, yo quería aprovechar la oportunidad que usted da, Gonzalo, para no dejar de lado 4 cosas que a mí me parecen que el presidente tiene todavía la posibilidad de hacer un veto parcial, y ojalá lo haga. Es decir, yo veo 4 problemas en la ley, en términos grandes, ¿no? Primero, se comen la ley 42. La ley 42 del sector hidrocarburífero permitió en el año 2008, cuando se cobró, que usted llegue a obtener 9.5% del PIB de ingresos para el Estado. Y eso se lo comen con esta ley, así directamente, en un artículo. 2, existe una remisión a favor de los grandes grupos económicos en un momento en el cual tenemos déficit presupuestario. Ahí hay una entrada de ingresos que podría tener el gobierno. Pretenden recuperar alrededor de 600 millones, dicen para el año 2018. Yo pregunto, ¿cuánto están dejando de recuperar? Y quienes se benefician no son en general los empresarios, es la cúpula más grande de los empresarios. Por ahí están circulando listas de quiénes son exactamente los que se benefician. Es un contrasentido en un país que tiene déficit del 4.5% del PIB, que usted deje de recaudar al menos 2.5% por esto, ¿no? Eso es un contrasentido absoluto. Diego, te voy a mandar la lista con los nombres de las personas, porque yo también me quedé preocupado como tú. Las listas que circulan en redes sociales primero no son reales. Vas a encontrar nombres como Roberto Dun, Saeta, Banco La Previsora, Filan Banco en liquidación. Bueno, yo creo que entonces cuando tú ves esa barbaridad, te das cuenta primero que la cifra no es real. Entonces luego acá dicen el grupo tal, el grupo cual, el grupo tal son deudores. Entonces la gente repite, como se repite aquí muchas veces, y créeme que me molesta ciertos casos. Cuando hablan de los niveles de corrupción, yo soy el primero en decir que el gobierno de Correa es el gobierno más corrupto. Pero cuando me dicen, se robaron 25.000 millones de dólares, yo me río. Todas las obras, las mega obras que Correa hizo en el Ecuador, todas juntas, no llegan a 25.000 millones. Entonces, ¿cómo se robaron 25.000 millones? Creo que por transparencia lo que ofrece Santiago es un derecho ciudadano, saber quiénes son los que se están beneficiando. Usted nunca ha visto que un banco le perdone a usted los intereses. No ha visto. Pero si comparen el tamaño de la deuda nomás. ¿Es decir? Comparen el tamaño de la deuda. ¿Dónde está esa plata? Exacto. Se robaron, pues. Hoy tenemos que endeudarnos todos los años, y Diego no me va a dejar mentir. Así es. Hay que endeudarse en 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares para pagar sueldos. ¿Dónde está la deuda? En la demanda agregada de consumo. Le pagamos a burócratas, pagamos salarios para que la gente salga a consumir. Si no consumen, es que está en la dicotomía. Si no consumen, quiebra el Estado. Si consumen, quiebra el Estado. Hay que parar la curva en algún momento. Ese es el punto. Entonces, lo que estamos personas ahora, llegando al gobierno, decir al presidente, plantearle la verdad. Y el presidente es un hombre muy receptivo. Hemos logrado mucho. Falta por lograr. No pretendan que 10 años de gobierno de un dictador que hizo lo que le dio la gana, cuando le dio la gana y como le dio la gana, venga un presidente que no tiene un Congreso, una asamblea pero propia. No permitan que le mientan a Moreno. ¿Perdón? No permitan ustedes los yo no pienso que el presidente Moreno primero se deje engañar. El presidente Moreno es un hombre muy intuitivo, es un hombre de gran personalidad. Lo decía yo eso. Entonces, tengamos la paciencia de esperar. Veamos cómo sale. No se puede dar gustos a cada teoría económica de cada economista del país. No se puede dar gusto a cada teoría legal de cada abogado del país. Hay diversidad de criterios, hay fórmulas de hacerla. Yo le contaba a Diego, es mucho más barato si yo mañana refinancio 60.000 millones, pago al 5% de interés la deuda, yo tengo que pagar 3.000 millones de dólares al año y espero a que el próximo presidente o después de 2 periodos
venga otro presidente y tenga que comerse un bolón que no lo va a poder atragantárselo. Hay que ser responsables con el país. Tenemos un presidente responsable. Demos el apoyo al presidente. Okay. Eso es todo. A ver, Diego, la intuición del presidente Moreno, ¿impedirá este tipo de asesorías relámpago que se inventan desde el sector privado, desde el sector público y dentro de la cúpula de la misma presidencia de la República? Yo estoy seguro que sí, porque como le decía a usted, yo serví con el presidente Moreno entre el año 2008 y el 2011. Yo conocí a un hombre sensible, a un hombre honesto y a un hombre inteligente que puede saber cuál es el sentido de la historia. Entonces, por eso es que digo y repito, ganó las elecciones una propuesta que, entre otras cosas, planteaba el plan Toda una Vida, que es la protección desde que se nace hasta que se muere. Ese fue el planteamiento central, si usted quiere. El planteamiento central. Digamos. Mire, hace un momento me corregía alguien que está escuchando y viendo este programa y me decía que hay cosas que rescatar del modelo cubano. Cierto, es verdad. Hay que rescatar la educación, hay que rescatar la salud, por ejemplo. Pero no podemos seguir el modelo económico. Y hay que desechar el modelo económico. Porque usted puede mejor reflejarse, como decía hace un momento, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, en esos países. No en Chávez ni en Fidel, no en los modelos que han tenido problemas en el manejo de la economía. ¿A dónde llevaron a los pueblos? Venezuela, un país tan rico que está siendo manejado. Imagínese, una potencia. Tan con las patas, como se suele decir. No, pero déjeme, usted me hizo una pregunta. ¿Qué pasa en la macroeconomía? Yo digo, ¿puede haber problema si es que no tenemos todos los elementos sobre la mesa? Y no es un tema solo de modelitos numéricos, como hace un momento decía Santiago. No, lo que hemos puesto en números es los resultados de la economía real, que ha pasado en periodos largos en el Ecuador. No vale solo ver los últimos tiempos, porque fíjese usted, hace un momento oí aquí, se decía, Correa inventó el piponazgo. Eso no es mentira, eso es mentira, pues, Gonzalo. Mucho antes. O sea, acuérdese de Bucaram, pues. Acuérdese de los socialcristianos. Acuérdese de lo que hizo la ADP en el año 83, 82. No me vengan con que Correa inventó el piponazgo. Aquí ha habido piponazgo de cada uno que se ha tomado los gobiernos. Y eso es lo que hay que desechar. Pero Correa le puso de 9 meses. Los otros igual. Acuérdese cómo se llevaron el país. Cada cual en su nivel y cada cual con los pocos recursos que se tenían, cómo se llevaron. No vengan con esas cosas. Realmente molesta que haya gente que ahora viene a darnos lecciones de cómo manejar. Hace un momento usted tenía aquí a un economista de la época pasada neoliberal, Eduardo Valencia. Él viene a dar lecciones de cómo se maneja la deuda. Él fue uno de los responsables de la sucretización de la deuda en el año 1983. Si quiere le digo cuál fue el decreto. Si quiere le digo cuál fue el decreto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una perspectiva histórica para poder saltar los problemas en un momento determinado respecto de las condiciones determinadas. El presidente tiene todavía posibilidad de vetar la ley. Frente a frente en la televisión, buscando la verdad. Con mucho gusto. Se están dando un tiro en el pie. Le está quitando al Banco Central, Miguel, algunas funciones que podrían serle de utilidad al presidente en el próximo periodo. Eso tiene que ser vetado. Yo no comparto eso. Y finalmente, uno de los problemas centrales, gravísimos que tiene el Ecuador, es el problema externo. Si usted abre el comercio sin generar otro tipo de protecciones, vamos a generar un problema para la dolarización. Y yo creo que ningún ecuatoriano quiere que se caiga la dolarización. Miguel. Gonzalo, una observación, una acotación respecto a una expresión de Santiago. Así como dice Miguel, dice, no hay que votar a los que están irregulares. No, yo no he dicho. Aquí hay un enorme interés en este panel de parte de los servidores públicos, porque estamos con el duro. Sí, entonces es la palabra de él, el que va a ejecutar el asunto. Yo me congratulo que el sentimiento sea no votar a mansalva, no es una cacería de brujas, simplemente se quiere regularizar a las personas irregulares, pero tienen que entender los compañeros que hay personas que no hay cómo regularizarlas y que tienen que irse. En consecuencia, yo reconozco además de que hay ese propósito de que los mejores ciudadanos ingresen al sector público. Y me congratulo que digan, va a ser un concurso abierto, limpio, diáfano, para que los mejores entren. Entonces, hay maneras también de llegar a una conclusión. No
algunos no son los mejores de los que están y tendrán que salir no por políticas del gobierno, sino por sus propios deméritos. Por incapacidad. Por sus propios deméritos. O hay otros más capaces, para no calificarlos mal. Le conocemos al señor presidente Moreno, somos amigos, damos fe de ese sentimiento de humanidad que tiene. Es un hombre bueno, pero también tiene una preocupación seria de orientar el país hacia mejores rumbos. Hay algunitas y algunitos que ustedes les van a pedir que tengan la bondad, que ya es suficiente el daño que... Le voy a dar un ejemplo para que tenga más claro de lo que ha ocurrido en el país. Hasta hace un mes y medio atrás, Eduardo Ledesma mandó una comunicación, Raúl Clemente Ledesma mandó al ministro de Trabajo una comunicación de que había... Abuelo Raúl Clemente. El abuelo, este es el nieto. Buenas pilas tiene. Exactamente, un hombre inteligente, un muchacho muy valioso, Raúl. El problema en el Ecuador, para que tengamos un problema del nivel de putrefacción al que hemos llegado en muchos lados, encontramos que 11.000 funcionarios públicos, Miguelito, se lo dejo de tarea, tienen inhabilidad para continuar en el puesto porque adeudan dineros al Estado, porque no han pagado impuestos, porque tienen deudas con el Estado. Se les pidió que regularicen hace mes y medio. Y nada. 7.000 continúan en estado de inhabilidad. ¿Podría yo mañana pedirle al ministro Ledesma que comunique a los ministerios? Porque ilegalmente, eso sí, dolosamente son funcionarios públicos, muchos con nombramiento. Estamos tratando de ayudarles a que arreglen su situación. Ese es el presidente Moreno. No es el que va con el mazo de Thor a romper y a votar, y a mí me cae mal fulano y vamos a perseguirlo judicialmente. No se meten las manos en la justicia, no se meten las manos en los trabajadores. Queremos ayudar a los trabajadores, pero a los trabajadores que valgan. No me pidas que me quede con ineficientes. Así se caiga el consumo del mercado. Para contratar en un puesto a un ineficiente que no logra tener los métodos, ni siquiera en la calificación mínima requerida, prefiero dejar vacante el puesto, porque me hago más daño teniendo una persona, aunque el consumo baje. Qué pena el consumo, pero más le hace daño al pueblo ecuatoriano tener un ineficiente trabajando como médico que puede matar a una persona. Gracias, caballeros. Buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicidad. Bienvenidos al noticiero de la CNT. Los partidos más importantes del Mundial de Rusia 2018 se transmiten a través de RTS en HD por nuestra señal en CNT TV. Motivamos e impulsamos a nuestro equipo comercial para que sea parte del Salón de la Fama CNT. ¿Quiénes pueden ingresar al Salón de la Fama CNT? Todos quienes incrementen su nivel de desempeño, cumplan sus metas de ventas y brinden un servicio de excelencia. En el día de hoy hemos pasado los 400.000 suscriptores en TV Paga. Eso es muy bueno. Reconocemos a nuestro equipo comercial para que su motivación y compromiso beneficien a nuestros clientes. Cuando alcanzas tus metas, cumples tus sueños. La CNT demuestra una vez más su capacidad tecnológica en brindar un soporte de excelencia en un proceso electoral en el país. Brindamos conectividad a la jornada electoral por la revocatoria del mandato al alcalde de Loja. Mejoramos la experiencia de nuestros clientes a través de la tecnología. Reducir los tiempos de transacción de los clientes y poder dar un seguimiento integral a los requerimientos que estos realizan son los principales atributos de la herramienta Omnicanal que la CNT despliega en sus SIS a nivel nacional. Los clientes buscan como la facilidad, entonces esa facilidad
definitivamente va a ser percibida por los clientes y la percepción del cliente va a ser que en menor tiempo han podido ejecutar las mismas acciones. El proyecto se divide en 3 fases. La fase 1 está enfocada a la venta de servicios fijos. Actualmente está en 9 CIS y para finales de julio estará disponible en todos los CIS a nivel nacional. La fase 2 se refiere a quejas y reclamos y la fase 3 corresponde a la venta de servicios móviles. Bueno, yo lo aplicaba esto en el CIS de Iñaquito, allá comenzó el piloto, entonces yo lo practiqué allá. Aquí vino hace un mes más o menos que nos permitieron ya ingresar por Omnicanal. El beneficio es para todos, personal más capacitado, mejora los procesos y mayor facilidad para atender al cliente. Ahora nuestro noticiero CNT llega a más personas a través de las siguientes plataformas multimedia: www.exafm.net/video, canal YouTube Democracia TV, confirmado.net. ¡Qué buena noticia! En la CNT reconocemos el trabajo de los mejores. La Gerencia de Experiencia y Relación con el Cliente reconoció la excelencia del trabajo realizado por los asesores comerciales del CIS Mall de los Andes de la ciudad de Ambato. Nos sentimos felices, pero a la vez bastante comprometidos, porque lo difícil no es llegar, sino lo difícil es mantenerse. Entonces estamos con el compromiso firme de poder seguir siendo los mejores y dar lo mejor de nosotros al cliente. El secreto más importante que creo yo es trabajar con amor. Entonces el trabajo con amor, mientras a uno le guste lo que hace, mientras uno ame lo que hace, todo va perfecto. En la CNT contamos con profesionales comprometidos con la empresa y en brindar un servicio de excelencia. ¡Los mejores! En la Copa Tenis CNT, los nuevos tenistas sudamericanos tuvieron el escenario para demostrar su talento. Lo dejaron todo en la cancha y ganaron. Jóvenes tenistas de Ecuador, Colombia y Bolivia hicieron de la Copa Tenis CNT un festival de talento. Cuando tengo una raqueta en la mano yo me siento bien y feliz porque a mí me gusta el tenis. Estoy feliz porque mis padres me dieron la oportunidad de viajar a otro país. Apenas entro a la cancha se me quitan los nervios y ya pues el objetivo es ganar. El torneo contó con el aval de la Confederación Sudamericana de Tenis y la Federación Internacional de Tenis. En la CNT somos deporte. Sin duda, el mundo hablará de estos jóvenes talentos que serán los próximos grandes tenistas. Les invitamos a seguirnos en redes sociales e informarse a través de la cuenta oficial de nuestro gerente general en Twitter. Gracias por habernos acompañado.